Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Gusto de saludarlos en esta calurosa noche, ¿no? Y en este día tan especial para todos, el Día Internacional de las Matemáticas y el Día Internacional de Pi. Entonces, con respecto a ello, estamos conmemorando esta fecha con una serie de talleres, el Club de Matemática Educativa, pues como siempre apoyando la educación matemática a nivel nacional. El día de hoy trae esta serie de talleres para que todos podamos disfrutar y ampliar nuestros conocimientos en cuanto a matemática, plataformas educativas y algunas actividades adicionales relacionadas a la ciencia. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy algunas demostraciones. Y tenemos dos plataformas. Acá pueden ver en la parte superior de mi pantalla, tenemos Matigon y Math Learning Resource. Entonces, tenemos la primera de ellas, ¿sí? No sé si algunos la conocerán ya, conocerán algunas de sus bondades, algunas de sus herramientas en relación a la geometría, ¿sí? A los números, a las fracciones, al álgebra, a la probabilidad, juegos y aplicaciones que podemos ver acá en la columna izquierda de nuestra pantalla. Y el día de hoy pues vamos a tratar de demostrar ese teorema de Pitágoras y la relación que existe con un juego muy común que todos hemos utilizado en algún momento, como lo es el Tangram. Entonces, veamos acá en la parte izquierda de nuestra pantalla, tenemos un Tangram. Cuando ustedes ponen Tangram, aplicaciones o algún programa en Internet, van a encontrar algunas aplicaciones de GeoGebra. Pero este tipo de Tangram muestra o les da la única opción a ustedes de hacer uso de las 7 piezas que tienen, ¿sí? Hay otras páginas que tienen el Tangram incluido como aplicación dentro de las mismas y tiene la misma función, hacer uso de las 7 piezas. Sin embargo, Matigón tiene la bondad o nos permite a nosotros crear infinitas piezas del Tangram clásico. Y eso nos permite a nosotros poder ampliar la gama de actividades que podemos hacer con el Tangram. No nos vamos a centrar solo en el desarrollo de imágenes, sino que podemos llevarlo al campo de las fracciones, al campo de las demostraciones. Recordemos que es una forma visual de mostrarle al estudiante esos conceptos abstractos, porque recordemos que la matemática jamás va a perder ese concepto de abstracción, pero nosotros como docentes tenemos que ir en busca de herramientas que permitan que estos conceptos tan abstractos puedan llegar al estudiante de una forma más sencilla, y para eso nosotros hacemos uso de diversas herramientas. Entonces, el Tangram clásico en esta plataforma nos permite utilizar infinidad de piezas. Entonces, podemos observar acá, deslizo este triángulo rectángulo y lo puedo rotar, ¿sí? Lo puedo rotar acá, ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, puedo sacar otras 4 piezas que son las que yo necesito. Y tenemos opciones en la parte inferior de la pantalla donde yo puedo cambiarles el color. Yo les puedo cambiar el color para hacerlos más distintivos. Veamos acá. Veamos, ahí está. Tenemos diferentes colores. Entonces recordemos que el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Entonces eso lo tenemos acá. Nos vamos al lapicito y lo escribimos de este lado. ¿Sí? Aquí lo podemos escribir y tenemos que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ahí lo tenemos. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado, a la suma del cuadrado de sus catetos. Bueno, entonces la demostración va de la siguiente forma. Vamos acá al cursor, nos ubicamos en una de las piezas, la rotamos y la vamos deslizando y la unimos a uno de los lados del triángulo rectángulo base que está en color azul. Rotamos este que está de color rojo y ya hemos formado un cuadrado, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con las otras 2 piezas. Las ubicamos acá y empezamos a hacer una rotación y encaja con el triángulo base.
deslizamos el último triángulo rectángulo y lo unimos. Bueno, ahí lo tenemos. Y vamos a algunos conceptos básicos para hacer esta demostración. Recordamos acá lo siguiente. Los lados del triángulo rectángulo son los catetos. Le vamos a llamar a uno A, al otro le llamamos B, y la diagonal es la hipotenusa y le llamamos C. Ahí lo tenemos. Entonces, recordamos también que el área de un cuadrado, ¿sí?, es igual a L al cuadrado. Eso significa que si yo hago una sustitución en esta expresión, voy a tener que el área de un cuadrado es A al cuadrado. Esto que está aquí es A al cuadrado. Ahí lo tenemos. Vamos al siguiente cuadrado y tenemos área de un cuadrado es igual a L al cuadrado. Realizamos la sustitución de la variable B acá y tenemos B al cuadrado. Y tenemos que el área de este cuadrado es B al cuadrado. Entonces tenemos lo siguiente. La suma, ¿sí?, de estos cuadrados me tiene que dar como resultado la hipotenusa al cuadrado. Veamos si es cierto. Entonces nos vamos al cursor, tomamos las piezas y las empezamos a deslizar. Acá. Ahí tenemos la primera pieza. Segunda pieza. Acá. La ensamblamos. Traemos una tercera pieza. Y la cuarta pieza. Y ahí lo tenemos. Y vemos que la hipotenusa es C. Y nuevamente, haciendo uso de la expresión del área de un cuadrado, tenemos acá lo siguiente. El área de un cuadrado es igual a L al cuadrado. Sustituimos esa L por la C, que es uno de los lados del cuadrado. Y tenemos que esto de acá es C al cuadrado. Y ahí, con el Tangram y las diferentes opciones que nos presenta esta plataforma para generar infinitas piezas, podemos hacer la demostración del teorema de Pitágoras haciendo uso de 5 triángulos rectángulos isósceles. Y hacemos una demostración visual, no matemática o analítica, visual. Recordemos que nuestros estudiantes aprenden de diferentes formas y una de las formas es el aprendizaje visual. Esto les va a ayudar mucho y si ellos tienen la oportunidad de poder ingresar o tener el acceso a esta plataforma, pues podemos observar que al desarrollar este tipo de actividades, recordamos que el Tangram desarrolla la concentración, el enfoque y las habilidades espaciales para poder ubicar las piezas. Y así podemos, de esta forma, incluir a nuestros estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a la vez estamos demostrando el teorema de Pitágoras con algunas piezas del Tangram clásico, ¿sí? Sin embargo, tenemos otra alternativa más, otra demostración del teorema de Pitágoras, pero ahora ya no vamos a utilizar piezas en específico, vamos a utilizar las 7 piezas que muestra el Tangram en el lado izquierdo de nuestra pantalla. Entonces, borraremos estos datos. Una demostración, nuestra segunda demostración de esta noche. Tenemos acá. Tenemos nuestro Tangram clásico, pueden observar, tenemos 2 triángulos grandes y la otra mitad de ese Tangram tiene 5 piezas, un triángulo rectángulo mediano, 2 triángulos rectángulo pequeño, un cuadrado y un paralelogramo. Bueno, entonces, iniciamos con el Tangram. Sin embargo, ahí lo tenemos. Entonces, le vamos a cambiar el color para diferenciarlo de las otras 7 piezas que vamos a utilizar. Y tenemos acá. Sí, vamos a poner en color gris. Veamos entonces, tomamos
La primera pieza la rotamos y vamos a encajarla en uno de los lados del triángulo base. Tomamos una segunda pieza, la rotamos y la insertamos y ya tenemos un cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa para recordar lo siguiente que tenemos acá. La expresión es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. A cuadrado más b al cuadrado. Ahí lo tenemos. Entonces, venimos ahora y vamos a colocarle valores al triángulo rectángulo que es la base. Tenemos aquí B, tenemos A y tenemos C. Por lo tanto, la base de ese cuadrado es B. Entonces venimos nuevamente acá. Área de un cuadrado es L al cuadrado. El área de un cuadrado hacemos la sustitución y tenemos que el área es B al cuadrado. El área de este cuadrado es B al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos la primer área que necesitamos para hacer la demostración. Y ahora vamos a utilizar las otras 5 piezas. Bueno, venimos acá y traemos el triángulo mediano, lo rotamos, lo insertamos en esta parte y ahí lo tenemos. ¿Sí? Bueno, veamos otra pieza por acá. Podemos traer el paralelogramo, lo rotamos acá y lo insertamos en esta parte. ¿Sí? Como pueden observar, poco a poco ese cuadrado va tomando forma. Entonces venimos ahora y tomamos una tercera pieza acá y la rotamos aquí. Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Sí? Podemos ver que ese espacio vacío que se acaba de formar abajo del triángulo que acabo de colocar, este que está acá, el espacio vacío que está ahí, me da la impresión que es un cuadrado. Entonces saco el cuadrado, lo voy a rotar y lo inserto. Ahí lo tenemos. Y por último, la quinta pieza de la mitad del panorama. Otro cuadrado. Un cuadrado formado por las 5 piezas o la mitad de un tangram clásico. Entonces, nuevamente tenemos lo siguiente. Uno de los lados o la base de ese cuadrado es A. Entonces tenemos acá, el área del cuadrado es igual a L al cuadrado. Así que el área del cuadrado es igual. Sustituimos ese lado, que en este caso es A, y tenemos A al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar que el área de este cuadrado es A al cuadrado. Nuevamente la suma de estos dos cuadrados me tiene que dar como resultado el cuadrado grande. ¿Cuál es el cuadrado grande? El que corresponde a C al cuadrado. Y si yo tengo un cuadrado está formado por 2 piezas y el otro está formado por 5, significa que cuando yo una estas 7 piezas voy a obtener el tangram clásico. Entonces, veamos, vamos a armar el resultado para corroborar lo que acabamos de mencionar sobre C al cuadrado, que sería la confirmación del teorema de Pitágoras. Entonces, vemos acá y un segundo. Ahí está. Y tenemos lo siguiente. Pueden observar que cuando empiece a formar esto, empezamos acá a ver qué es lo que va a suceder. ¿Sí? ¿Cómo vamos a colocar la pieza? Venimos acá. Bueno, ahí lo tengo. Tenemos el siguiente. Veamos, encaja, no encaja. Voy a botar. Ahí va a encajar. Ahí está.
Ahí tenemos medio tangram. Entonces, con las otras 5 piezas, yo tengo que formar la otra mitad para ir confirmando o verificando si es verdad que se puede establecer la comprobación o la demostración de este teorema. Bueno, veamos acá, lo vamos a ir haciendo despacio. Tenemos un cuadrado, tenemos observen, no encaja, lo vuelvo a quitar y no encaja. Por ninguna forma que yo lo ubique, no va a encajar y alguien podría pensar, bueno, ¿será que va a funcionar? ¿Será que podemos llevar a cabo la demostración? Está marcado ese paralelogramo en dar vuelta. Le doy acá a dar vuelta y cambia su sentido. Y ahí tenemos el siguiente. ¿Sí? Y nos falta una que la vamos a buscar en esta misma dirección. Y tenemos el tangram clásico, que es un cuadrado. Y ese cuadrado, uno de sus lados es C. Uno de sus lados es C. Por lo tanto, yo tengo acá que el área del cuadrado es igual a L al cuadrado. Hago mi sustitución y tengo que esto es C al cuadrado. Y ahí tengo la demostración. Una demostración del teorema de Pitágoras utilizando el tangram clásico y sus 7 piezas. El primero que observamos es utilizando una pieza en específico y replicándola 4 veces, utilizando una pieza en específico y replicándola 4 veces. Ahí tenemos 2 demostraciones con el tangram y utilizando la plataforma Matico. Bueno, veamos entonces nuestra última demostración. Y en esta oportunidad vamos a usar otra plataforma. ¿Sí? Vamos a hacer uso de otra plataforma. ¿Sí? No sé si algunos han utilizado esto en lo presencial, es material concreto, pero acá ese material concreto ha sido trasladado a una plataforma. ¿Sí? Le damos clic a ese enlace y se llama Math Learning Center y tiene diferentes subaplicaciones y tenemos aquí la del geoplano. Vamos a abrir la aplicación web, ¿sí? Y podemos observar que tenemos un geoplano de 5×5, un geoplano, y estos geoplanos también los podemos usar en algún momento, ¿sí? Como material concreto. No se alcanza a visualizar acá. Ahí está. También son material concreto que podemos utilizar en las clases en alguna situación en lo híbrido. No se alcanza a ver mucho por la imagen que tenemos de fondo. Entonces, podemos utilizarlas en lo híbrido y la plataforma para los que se encuentran en casa. Entonces, en la barra inferior tenemos una serie de opciones. Entonces, para nosotros poder llevar a cabo nuestra demostración, vamos a hacer el siguiente tablero. Un tablero más amplio que nos va a permitir tener un espacio adecuado para realizar la demostración del teorema. ¿Sí? Bueno, entonces, recordamos que un geoplano está conformado de pines y ¿cómo vamos a trabajar sobre él? Con hules, con gomas, ¿sí? Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a una tercera demostración y tenemos acá. Pueden observar, ¿sí? Si se dan cuenta, acabo de formar un triángulo rectángulo con una base de 2 unidades y una altura de 3 unidades.
base de 2 y altura de 3. Entonces voy a replicar ese mismo triángulo, solo que rotándolo, ¿sí? Base 2, altura 3. Altura 3. Y el último. Y el último que tenemos aquí. Base 2, altura 3. Bueno, tenemos formado un cuadrado que es el resultado de haber ubicado en ese geoplano 4 triángulos rectángulos. Y en este caso, en relación a las demostraciones que hicimos anteriormente, los triángulos rectángulos son isósceles. Los catetos miden 2 y 3. Y en el tangramo, las dimensiones del triángulo rectángulo eran las mismas para los catetos. Entonces tomamos un momento acá y vamos a trabajar con el lápiz. Y acá tenemos del lado derecho el lápiz y tenemos colores. Vamos a hacer un color verde. Y yo voy a indicar acá, que, un segundo. Ahí está. Voy a indicar que esto de aquí es, esto es A. Vamos a ver. No permite marcarlo. Veamos acá con el texto. Vean, denme un segundo. Tenemos acá. Esto de aquí es A. ¿Sí? Y esto de acá es B. Y esto que tenemos aquí es C. ¿Sí? Tenemos A, B y C con relación al triángulo rectángulo. Si podemos observar, el lado de ese cuadrado es C. Y como nosotros ya sabemos que el área de un cuadrado es L al cuadrado, al hacer nuestra sustitución obtenemos que el área de este cuadrado es la siguiente. S al cuadrado. Ahí tenemos el área de ese cuadrado. Entonces venimos y continuamos con nuestra demostración. Tenemos aquí. Con los mismos soles vamos a formar un signo de igualdad. Entonces, tenemos acá el triángulo rectángulo número 1. Aquí. Veamos, vamos a ubicarle otro color. Aquí tenemos el número 1. Y aquí tenemos el triángulo rectángulo número 2. ¿Qué va a suceder con esto? Los vamos a desplazar, ¿sí? Visualmente, pero haciendo uso de hules diferentes. Observemos aquí. Vamos a tener 1, 2 y 3. 2 acá. Y ese triángulo 1 está representado con el color morado. El triángulo 2 también lo vamos a representar con color morado en la misma posición. De tal forma que vamos a formar un rectángulo con el triángulo 1 acá, el triángulo 1 y el triángulo 2. Ahí tenemos un rectángulo formado con esos dos triángulos rectángulos. Veamos entonces lo siguiente. Vamos a recrear otro rectángulo, ¿sí? Solo que ahora lo vamos a realizar con lo siguiente. Con el triángulo acá, el número 3
El que tengo acá es el número 4. Entonces lo vamos a hacer con otro color de hule, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos, observemos acá, 3 de un lado y 2 del otro. Ahí hemos recreado o representado el triángulo 3. Hagámoslo nuevamente. Ahí pueden observar ustedes. Triángulo 3 y triángulo 4. Bueno, acá. 3, triángulo 4. Para que vayan siguiendo la secuencia de triángulos rectángulos para armar rectángulos. Bueno, entonces venimos ahora y vamos a colocarle valores. Observen, el lado que tiene 2 unidades del geoplano, indicamos que ese lado que tiene 2 unidades le vamos a llamar A. Aquí está, A, 2 unidades, y aquí tenemos también 2 unidades y le llamamos A. Eso significa que A por A me da A al cuadrado. A por A me da A al cuadrado. ¿Y qué figura tiene un área de A al cuadrado? Un cuadrado. Un cuadrado del lado A. Un cuadrado del lado A me da como resultado, ¿sí? Un cuadrado del lado A me da como resultado un área de A al cuadrado. Y observamos entonces el triángulo 2 y el triángulo 4. Y la base de esos dos triángulos es de 3 unidades. Entonces nos vamos al lado izquierdo donde tenemos la figura de color amarillo y vemos que a esas 3 unidades las hemos representado con una variable B. Entonces venimos acá y le colocamos entonces que esto es B y este otro también es. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a colocar otro hule acá y tenemos otro cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos otro cuadrado del lado B. Y B por B vamos a obtener como resultado. Vamos a ver como resultado acá B al cuadrado. Entonces, si ustedes pueden observar ese tablero de geoplano, tenemos del lado izquierdo un cuadrado de área sec cuadrado igual a un cuadrado seccionado del lado derecho, donde podemos observar que tenemos 2 cuadrados más pequeños que el del lado izquierdo. Uno representado por A al cuadrado y el otro representado por B al cuadrado. Y hemos demostrado acá que el teorema de Pitágoras es representado por C al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Tenemos A al cuadrado más, tenemos la otra variable que es B al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos dos plataformas distintas. Una que nos provee a nosotros un juego que lo hemos utilizado nosotros como material concreto antes de pandemia, como lo es el Tangram. Y la segunda plataforma nos provee de un geoplano, ¿sí? De un geoplano que nos permite a nosotros hacer una demostración del mismo teorema, solo que con una herramienta diferente, una forma visual diferente de poder llegar con este tipo de conceptos abstractos hacia nuestros estudiantes y que no solo entiendan el proceso matemático, sino que también entiendan cuál es el origen de esa expresión, de dónde proviene, de dónde y cómo poderla demostrar. Y aprovechando que no estamos, que tenemos herramientas virtuales, poder hacer uso de ellas para poder enseñarle a nuestros estudiantes este tipo de demostraciones y hacer más interactiva, más atractiva la clase. Con esta demostración
llego al final de mi presentación, al final de mi taller. No sé si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario. Sí. Hemos llegado al final entonces. Gracias.